Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mentes Médicas Univalle. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante y principal motivo de consulta, como ser la cefalea. Vamos a definir qué significa cefalea. La cefalea es toda sensación o molestia dolorosa que esté localizada en la cabeza. Este término debe ser separado del término cefalalgia. La cefalalgia se refiere más bien al dolor localizado en la bóveda craneana. Hay que aclarar qué estructuras podrían doler. Estructuras que podrían doler son el cuero cabelludo, aponeurosis y músculo pericraneano. También los pares craneales, los nervios cervicales superiores, los grandes senos venosos intracraneales, las arterias pequeñas y grandes, la dura madre de la base del cráneo o cerebro. También es pertinente aclarar qué estructuras no podrían dolernos. Bueno, no puede doler el parénquima cerebral, el tejido óseo ni las venas diploicas. Ahora vamos a hablar de la clasificación. Esta clasificación es la clasificación de la Head Age Society, que clasifica la cefalea en 12 grupos. En cefalea por tensión, cefalea racemosa, cefalea sin lesión estructural, cefalea por traumatismo, cefalea vascular, cefalea no vascular, cefalea por consumo de drogas o estupefacientes, cefalea por trastornos metabólicos, cefaleas por infecciones no cefálicas, las neuralgias de los pares craneales, las cefaleas por trastornos cervicales y la migraña. Ahora vamos a hablar de una de las cefaleas bastante comunes y que creo que a todos nos ha ocurrido en la vida, la cual sería la cefalea debida a tensión. La cefalea debida a tensión está ocasionada por una contracción sostenida de los músculos occipitales y asociada a la tensión nerviosa o posturas inapropiadas, es decir, que con tan solo dormirnos en posiciones álgicas o ver la televisión con una flexión cervical álgica podría producirnos una cefalea debida a tensión. Estas no se acompañan de descargas vegetativas como ser náuseas y vómitos. El dolor es continuo, pero siempre cede al reposo, y las causas principales son el estrés y la depresión. En caso de que nuestros pacientes presenten un componente psicológico o emocional como sería el estrés y la depresión, debemos recomendarles que acudan a profesionales en psicología y a fisioterapeutas. La cefalea racemosa. La cefalea racemosa es una cefalea vascular asociada al aumento de la histamina sérica. Es más frecuente en hombres, ya que las demás cefaleas y la migraña son más frecuentes en el sexo femenino. Son súbitas y duran de 20 minutos a 2 horas. Son intermitentes o en racimos, de ahí el origen de su nombre, y pueden durar hasta 8 semanas. Suelen acompañarse de rinorrea, lagrimeo y enrojecimiento de la hemicara afectada. Las cefaleas hipertensivas. Estas cefaleas ocurren en pacientes con hipertensión arterial sistémica. Se localizan en el occipucio y pueden ser pulsátiles. Se presentan en predominio al despertar. El paciente refiere despertarse con dolor de cabeza. Incluso los pacientes con tratamiento hipertensivo pueden tener cefalea como un efecto colateral de la medicación. Las neuralgias de los pares craneales. Son 3 las patologías más resaltantes, las cuales son la neuralgia del trigémino, la neuralgia del grosofaringio y la neuralgia de Arnold o la neuralgia cervical. Estas neuralgias presentan un dolor paroxístico que compromete la trayectoria del nervio afectado. Tienen un punto de gatillo, son tenebrantes, pero remiten espontáneamente. En caso de que no remitan espontáneamente, hay que acudir al profesional capacitado, que sería al neurólogo, para que nos haga un diagnóstico y un tratamiento adecuados. El tratamiento podría ser farmacológico, pero también podría ser quirúrgico. Entre estas, la más frecuente es la neuralgia del trigémino, seguida por la neuralgia de Arnold, y la menos frecuente es la neuralgia del grosofaringio. El tratamiento. Una vez descartado cualquier cuadro que pueda producirnos una cefalea, ya sean tumores, quistes, hidrocefalias o infecciones, el tratamiento va a ser sintomático, es decir, vamos a aliviar el dolor sintomático del paciente. Entre los medicamentos que vamos a usar van a estar el paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenaco, los cuales son antiinflamatorios no esteroideos. En pacientes que presenten componentes psicológicos o emocionales,
Vamos a recomendar la visita a profesionales en psicología y fisioterapeutas para aliviar el cuadro. Ahora vamos a hablar de lo que es la migraña. La migraña es un cuadro más comprometedor y más doloroso que una simple cefalea. El término migraña lo introdujo por primera vez Galeno. El término original era hemicrania. ¿A qué se refería? Lo usaba para referirse al dolor de la mitad de la cabeza. Posteriormente, este término se latinizó a migraña y finalmente a migraña. ¿Qué es una migraña? Las migrañas son dolores en la mitad de la cabeza. Son bastante incapacitantes, además que estos se acompañan de componentes y síntomas vegetativos como ser náuseas y vómitos, entre otras características. Las características. Bueno, esta es una enfermedad familiar, ya que si tú eres mujer y tu madre, tu abuela, tus hermanas, tus tías o algún familiar de sexo femenino ha padecido de migraña, es muy probable que tú también llegues a padecer de crisis migrañosas. El dolor de la migraña es paroxístico pulsátil en hemicráneo y además se acompaña de descargas vegetativas como náuseas y vómitos, además de mal humor. Es frecuente en mujeres de edad fértil, ya que mujeres a partir de los 40 años antes de entrar a la menopausia han referido que la intensidad y la frecuencia de las migrañas disminuyen. Se preceden de un prodromos. El prodromos de cada paciente es característico de cada uno, puede variar entre uno y otro, pero lo más resaltante se podría decir que el prodromos es un periodo en el que el paciente siente fatiga, además de nerviosismo, mal humor y ansias de escapar de su ambiente, ya sea laboral, familiar o cualquier tipo de ambiente que le genere estrés. Los pacientes después de el prodromos refieren ver luces destellantes, llamadas fotopsias. Este no es un síntoma patognomónico, pero se presenta en los pacientes migrañosos. La luz y el ruido, como ya habíamos mencionado, pueden empeorar el cuadro migrañoso. Factores que pueden empeorar un cuadro. Entre estos tenemos los alimentos, los cambios barométricos, los traumas, entre otros. Entre alimentos podemos tener a los chocolates, el queso, la carne cruda, la comida guardada, especialmente la comida china, y el abuso de alcohol. En esto podemos destacar el vino como una bebida alcohólica sumamente migrañosa. También los cambios barométricos de personas que viven a nivel del mar y visitan ciudades que están a 3.600 o a 4.000 metros sobre el nivel del mar pueden llegar a presentar migrañas, además de pacientes con traumas como un traumatismo craneoencefálico. Tipos de migraña. Bueno, tenemos 5 tipos de migrañas. Sería la migraña clásica, la migraña común, la migraña complicada, la migraña acompañada y la migraña oftalmopléjica. La migraña clásica tiene 3 componentes, que sería el aura o prodromos, el dolor hemicraniano y las descargas vegetativas como náuseas y vómitos. La migraña común carece de prodromos, el dolor es bastante súbito y es más frecuente que la migraña clásica. La migraña complicada deja secuelas como defectos del campo visual o déficit oculomotor y puede complicarse con infartos cerebrales. La migraña acompañada se acompaña de disfasias y hemiparesias. Y la migraña oftalmopléjica, que produce parálisis de los músculos extraoculares, lo que genera la diplopía. Además que suele afectar al tercer par craneal, lo que produce la caída del párpado. La fisiopatología. Bueno, la fisiopatología está dada primero por un vasoespasmo paroxístico de los vasos intracraneales y seguido de vasodilatación refleja de los vasos extracraneales, especialmente del sistema de la carótida externa. El tratamiento. En el tratamiento vamos a primero hablar de los AINES, los que son, por así decirlo, una medicación suave a comparación de lo que serían los antimigrañosos, ya que son bastante fuertes y además siempre van acompañados de otros componentes, como ya lo vamos a explicar. Entre los AINES tenemos la aspirina, el ibuprofeno y el diclofenaco. Para usar la aspirina y diclofenaco tenemos que tener bastante cuidado que nuestro paciente no presente enfermedad ulceropéptica, gastritis o algún tipo de patología gástrica. Ya hablando del tratamiento con antimigrañosos como tal, vamos a hablar de los tartratos de ergotamina.
Los tartratos de ergotamina o antimigrañosos tienen una actividad agonista parcial de los receptores alfa-adrenérgicos. En consecuencia, se comportan como un vasoconstrictor con acción intensa y prolongada de las arterias del territorio de la carótida externa. Es pertinente decir que el uso crónico o mal empleado de las ergotaminas podría lesionar la capa íntima de las arterias, ocasionando finalmente cefalea y caída de la irrigación arterial periférica con extremidades frías, que pueden complicarse con una gangrena por insuficiencia arterial. Los componentes ergotamínicos casi siempre vienen acompañados de cafeína. ¿Por qué de cafeína? La cafeína es un psicoactivo con una vida de 3 horas. Disminuye el cansancio, la fatiga y puede aumentar la capacidad de realizar algunas tareas e incluso la capacidad de concentración. Pero a dosis elevadas puede ocasionar irritabilidad, ansiedad e insomnio, además de estimular la secreción gástrica. Las presentaciones farmacológicas de las ergotaminas siempre suelen ser ergotamina más cafeína, pero existen otros antimigrañosos que están compuestos de ergotamina más un analgésico como el paracetamol. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver el video y espero que vean los demás videos de nuestro canal y muchas gracias.